Hola, en los próximos vídeos voy a hablar de la gamificación, este tema tan actual, tan interesante, y por supuesto su aplicación en lo que sería la educación. En este primer vídeo pues haré una definición y un par de observaciones preliminares y luego ya en los otros entraré más en el detalle. Primero, claro que es una definición de gamificación. Aquí tenéis, es utilizar los elementos propios de los juegos en situaciones, en escenarios que no son juegos. ¿Para qué? Para motivar a las personas a hacer cosas que no tienen muchas ganas de hacer. Esta es la clave, es un elemento de motivación. Nuestros alumnos podrían ser un buen ejemplo, ¿no? De a lo mejor no tienen muchas ganas de hacer las tareas que les encomendamos y gracias a los elementos de la gamificación pues hay una cierta posibilidad de que tengan más ganas de hacerlo. Esto se basa en este gran misterio que todos tenemos a nuestro alrededor. Las personas en general y en particular nuestros alumnos pues dedican cantidades ingentes de tiempo a hacer cosas que nos parecen absurdas, como matar monstruos en el ordenador. Un tiempo que no parecen dispuestos a dedicar a otras cosas que son mucho más importantes para su vida, como por ejemplo estudiar. O dicho en otros términos, nos quejamos en general de que los jóvenes de hoy en día es que no tienen una cultura del esfuerzo, no son capaces de esforzarse, de concentrarse, enseguida se despistan y tienen 40 cosas en la cabeza. Bueno, eso es verdad, excepto cuando se ponen a jugar, porque entonces sí que son capaces de esforzarse, de pasarse horas completamente concentrados sin perder de vista el objetivo. Bueno, pues algo tienen los juegos que consiguen de las personas en general y de los alumnos en particular cosas que en otras situaciones no conseguimos. Pues esas son las preguntas que tenemos que responder, ¿no? ¿Qué cosas tienen los juegos? ¿Cuáles son esos ingredientes que tienen los juegos para enganchar a las personas de esa manera? Y la segunda pregunta es cómo usar esos mismos ingredientes cómo trasladar esos ingredientes para crear un escenario más motivador, como por ejemplo nuestra asignatura. Estas son las preguntas claves. Voy a intentar dar algunas respuestas tanto a la primera, que es una pregunta más bien de análisis, analizar cuáles son los elementos que tienen los juegos. Y también incluso daré alguna idea a la segunda pregunta, que es más de síntesis, muy bien, cómo usar esos elementos para construir otra cosa que es una asignatura gamificada. Gamificación es volviendo a la palabra gamificación, es un término anglosajón, gamification, una mala traducción, ¿no? De hecho, se usa la palabra correcta sería ludificación. En castellano, ludificación, pero yo voy a seguir utilizando gamificación, me gusta más y realmente se usa más gamificación que ludificación, pero que quede claro que no es un término correcto. Esto no es nuevo, siempre ha habido juegos en la enseñanza de alguna otra manera. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando iba al colegio, pues aquellos magníficos concursos de conjugación de tiempos verbales en equipo. Nombrábamos un equipo, incluso había un capitán que elegía los miembros del equipo y entonces cuando competía un equipo contra otro, pues la competición era muy básica. Pues dime el presente de subjuntivo del verbo no sé qué. Y entonces alguien del equipo contrario respondía bien o mal, conseguía un punto, había una clasificación. En fin, aquello era inolvidable, ¿no? Yo no podría olvidar nunca el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Si yo hubiese sabido, pues eso no lo olvidaré nunca, porque aquella respuesta nos permitió llegar a la gran final, donde al final fuimos derrotados, eso sí. O sea, que esto no es un término, no es una cosa nueva. Todos tenemos experiencias y, como digo, yo de eso no me he olvidado, de otras cosas sí, pero de eso no. Pero hoy se habla más que nunca. ¿Por qué?
Pues porque seguramente hay más presión que nunca en el sector educativo, pues para utilizar todos los instrumentos posibles para mejorar la eficacia de nuestros métodos. Se habla de un aprendizaje activo, de métodos de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos. En fin, todos tenemos encima de nuestra mesa una cierta presión para hacer todo lo posible para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, y eso incluye pues todos los elementos posibles para motivar a nuestros alumnos a que se esfuercen, etcétera. Hay más presión, y luego por otra parte la tecnología nos facilita el acceso a estas herramientas. Hoy en día no es demasiado difícil crear, gracias a la tecnología, pues no sé, por ejemplo, una página virtual, o sea, una página web donde se describe un mundo virtual y donde encuentra uno los mecanismos para interactuar con ese mundo virtual y con los otros jugadores, pues para ponerse de acuerdo y hacer cosas, en fin, o con los mismos móviles, utilizando los móviles para implementar juegos de preguntas-respuestas, etcétera. La tecnología nos lo pone relativamente fácil, mucho más fácil que antes. Y pues por todo eso se habla cada vez más de esta cuestión. Pero también es verdad que hay una importante resistencia en el mundo de la educación en particular a la introducción de la gamificación. Ya veremos que la gamificación se utiliza en muchos ámbitos, y por supuesto en la educación, de eso van estos vídeos, de la gamificación en la educación, pero hay que reconocer una cierta resistencia con argumentos como por ejemplo los siguientes, ¿no? Los juegos en general tienen altas dosis de competitividad, porque al final en un juego se trata de ver quién gana y quién pierde, ¿no? Y entonces mucha gente se resiste a abrir la puerta a la competitividad dentro del aula, que ya hay competitividad, pues encima más, porque encima hay un juego, hay un ganador, hay un ranking. Eso en general no genera no es bienvenido por mucha gente, ¿no? Otros se quejan de que, claro, si es que como les diga que saquen el móvil para hacer un juego, pues ya estamos perdidos, porque entonces ya no lo van a pagar y van a estar ya enganchados con otras cosas, ¿no? Hay mucho miedo a los móviles en el aula, móvil que por otro lado es un elemento muy interesante de cara a la gamificación, ¿no? Y en el caso particular de la universidad, pues esta es una gran pega, ¿no? La universidad no es un juego, aquí que vengan motivados, aquí no venimos a jugar, pues eso lo habremos oído 40.000 veces, ¿no? Pero a pesar de todo esto, pues como digo, cada vez se está introduciendo más gamificación en la educación, y pues como digo, de eso hablaremos en los próximos vídeos. Para acabar esta presentación, digamos que quisiera remarcar la diferencia entre gamificación y juegos serios, que también es un concepto muy extendido, juegos serios. La gamificación, ya lo he dicho, es convertir en un juego una actividad que no lo es, pues para que esos elementos del juego motiven a nuestros alumnos, ¿no? Juegos serios es usar un juego para que nuestros alumnos aprendan con ese juego. Por ejemplo, juego serio podría ser pues un Monopoly, ¿no? Pues te llevas el Monopoly a clase y se juega una partida de Monopoly con la cual se ilustra pues lo que es una hipoteca, por ejemplo, ¿no? O jugar al ajedrez para desarrollar la habilidad de planificar y de imaginar el futuro y con todas sus posibilidades, ¿no? Por tanto, en juegos serios hay un juego que ya existe, que tú compras, lo llevas, lo fabricas, lo llevas y juegas, y el resultado de ese juego es un aprendizaje, ¿no? A veces la frontera no está muy clara, pero en todo caso no es exactamente lo mismo. Bien, pues como digo, en los siguientes vídeos vamos a ver algunas respuestas a esta primera pregunta. ¿Cuáles son los ingredientes que tienen los juegos para motivar de esa manera?